Seguimos con el segundo tema del máster de Unity y lo que haremos es seguir con los ejercicios de mejora de la cámara en el mini shooter. En esta ocasión debemos simular un zoom con la mirilla cuando hagamos clic con el botón derecho del ratón. Entonces, siempre y cuando mantengamos el botón derecho, lo que haremos es apuntar. Entonces, aquí, como siempre, os recomiendo que primero intentéis resolver el ejercicio por vuestra cuenta y luego ya, una vez tengáis vuestra propia versión, seguís con el vídeo y veis la solución que he propuesto. Y para que se pueda entender mejor cuál sería el resultado, una vez hayáis realizado este ejercicio, pues aquí podéis ver una pequeña demo. En primer lugar tendríamos esta versión en la cual únicamente tenemos una mirilla en grande y al hacer clic con el botón derecho se hace más pequeña para apuntar. Pero aquí todavía no se hace uso del zoom. Entonces podríamos disparar sin hacer el zoom y luego ya apuntar para hacer ese zoom específico. Y aquí tendríais otra versión donde sí hacemos uso de ese zoom e incluso utilizamos distintos tipos de mirillas, ya que al final aplicaremos también una mirilla adicional de francotirador. Y bien, aquí tendríamos una primera versión en la cual lo único que haremos es esa mirilla hacerla un poco más pequeña para simular esa especie de zoom, pero de momento no vamos a tocar la cámara. Y para ello tenemos en primer lugar estas tres variables: un float con la velocidad a la que se hará zoom, una image para hacer referencia a la mirilla, que será el GameObject sobre el cual realizaremos esa escala, y finalmente un vector2 escala original para tener una referencia del tamaño original de esa mirilla antes de aplicar ese zoom. Entonces, a partir de ahí crearíamos un nuevo script asociado a la mirilla donde tendríamos el start y el update que podéis ver a continuación. Aquí en realidad no haría falta ni siquiera crear la variable mirilla, ya que si el script lo incluimos como componente de la mirilla, podríamos hacer un getComponentImage y ya está. Pero si, por ejemplo, lo tuviéramos en el mini shooter, que es el ejemplo final que veremos, sí que deberíamos tener una referencia a esa mirilla. Entonces, en primer lugar asignamos esa mirilla y a continuación almacenamos la escala original que tiene esa mirilla antes de realizar ninguna modificación. Y a partir de ahí, en el update, incluiremos un input getMouseButton pasándole un 1. Entonces, esto se ejecutará siempre y cuando mantengamos pulsado el botón derecho del ratón. Entonces, siempre y cuando lo mantengamos, sobre el rectTransform de mirilla modificaremos el sizeDelta haciendo un vector2.lirp. Este lirp, como ya hemos visto muchas veces, hace la interpolación lineal para pasar en este caso de una escala a otra. Entonces, primero que nada le pasamos la escala actual de la mirilla, luego la escala objetivo, que será un 50% de la escala original, es decir, el tamaño se reducirá a la mitad, y finalmente un valor para establecer la velocidad a la cual se realiza ese escalado. Entonces, como siempre, utilizamos timeDeltaTime para que ese escalado se haga en unidades por segundo. Entonces, por ello, velocidad zoom lo multiplicamos por timeDeltaTime. Esto se ejecutará siempre y cuando mantengamos pulsado el botón derecho del ratón. Por lo tanto, cuando lo mantengamos pulsado, poco a poco se irá acercando a la mitad de la escala original. Mientras que cuando el botón derecho del ratón no lo tengamos pulsado, entonces iríamos al else. Con ello lo que conseguimos es que ese sizeDelta, si lo teníamos escalado, vuelva poco a poco a la escala original. De lo contrario, si ya tiene la escala original, este lirp no haría nada porque el valor origen y el valor final son exactamente el mismo. Entonces, esta sería una primera versión muy simplificada de lo que estamos buscando. Pero bueno, para que podáis ver lo que hemos conseguido hasta ahora, pues vamos a volver a Unity, donde tenemos el script mirilla mini shooter con el mismo código que acabamos de ver. Entonces, este script lo tenemos asociado a mirilla. Y aquí, antes de nada, lo primero que he hecho es cambiar la mirilla, ya que en principio teníamos esta de aquí. La teníamos en una escala mucho más pequeña, a 200, y sin transparencia. Sin embargo, ahora, como en la última versión vamos a tener dos mirillas, una será la normal y la otra cuando hagamos zoom, ahora de momento la vamos a cambiar y vamos a seleccionar esta otra mirilla que he creado previamente. Entonces, siempre y cuando no apuntemos, tendremos esta mirilla. Mientras que cuando apuntemos, en la última versión, lo que haremos es cambiar a otra mirilla adicional. Entonces, si ahora lo ejecutamos, al hacer clic derecho, esa mirilla
se pone a la mitad de la escala. Fijaros que ahora está más o menos en 800 y al mantener pulsado el botón derecho pasa a 400. En el momento que lo soltamos, vuelve a 800. Esto es porque realmente la escala la ponemos a la mitad mientras mantenemos pulsado el botón derecho del ratón. Aunque ahora de momento podríamos disparar tanto si hacemos zoom como si no lo hacemos. Aquí si por ejemplo pues le pusiéramos más fuerza de retroceso, por ejemplo a 3, pues como ya vimos en el último vídeo, se desviaría mucho más y sería más difícil, pues sobre todo cuando está lejos, matar a un enemigo. Ahora incluso tal y como está ahora, da igual si apuntamos o no, porque al final pues no me da esa ayuda haciendo zoom lo que es la mirilla. Y bien, pero tras esta primera versión pasemos ya a lo que sería la versión final. Y bien, aquí tendríais el script con la versión definitiva de lo que sería la mirilla. En primer lugar tendríamos dos atributos, llamados escala original de tipo vector2 y zoom activo, que en principio está a false. Y luego en el mini shooter tenemos una serie de atributos para configurar lo que sería la mirilla. Tendríamos una imagen para la mirilla, otra imagen para la mirilla con zoom y finalmente velocidad de zoom y capacidad de zoom. Esta velocidad es exactamente la misma que en la versión anterior. A mayor velocidad, pues más rápido hará el zoom. A menor velocidad, pues más tardará en realizar ese zoom. Y luego capacidad zoom, esto realmente se trata de un atributo de la cámara llamado Field of View. De hecho, si vamos a la cámara, aquí podéis ver que por defecto tenemos el Field of View a 60 y si lo modificamos podemos acercarnos hacia adelante o incluso alejarnos. Entonces, para jugar con ese zoom, modificaremos este Field of View. En principio está a 60, pero luego, cuando hagamos zoom, lo pondremos, por ejemplo, a 30. Y de hecho, incluso, al final realizaremos una modificación final con distintos tipos de zoom. Pero bueno, de momento, lo vamos a dejar a 60, que es como está por defecto, y siempre y cuando hagamos zoom, el Field of View se pondrá a capacidad zoom, que en este caso es 30. Entonces, además de crear esos atributos, también deberemos incluir cada uno de los getters, ya que los vamos a utilizar en el script mirilla mini shooter. Entonces vamos a volver de nuevo al script mirilla mini shooter, donde en el start lo único que hacemos es establecer la escala original a minishooter.instance.mirilla.recTransform sizeDelta para quedarnos con la escala original que tenía esa mirilla al inicio. Y a partir de ahí en el update tenemos un if que comprueba si estamos en primera persona o no. Este método hace un return de posición actual cámara igual a 0. Entonces, siempre y cuando estemos en primera persona, se hará ese zoom. Es decir, si no estamos en primera persona, no vamos a aplicar el zoom cuando hagamos clic con el botón derecho. Ya que de hecho, ahora incluso, cuando cambiamos de cámara, si no estamos en primera persona, desaparecerá la mirilla. Ya que además en el método establecer cámara del mini shooter, que era el último en utilizarse siempre que se cambiaba de cámara, además le he añadido actualizar mirilla. Y este actualizar mirilla a su vez comprueba si está en primera persona la cámara, la mirilla debe estar activa. Sin embargo, si no lo está, deshabilitaremos tanto la mirilla como la mirilla zoom, de la cual hablaremos ahora. Entonces, si volvemos a mini shooter, en el update, siempre y cuando estemos en primera persona, comprobaremos si estamos pulsando el botón derecho del ratón. Entonces, siempre y cuando lo estemos pulsando, zoom activo lo estableceremos a true. Luego tendríamos el vector 2 escala zoom, que es igual a la escala original multiplicado por 0,5. Esto realmente es lo mismo de antes. Para que esa mirilla de la cruz se haga un poquito pequeña, justo a la mitad, necesitamos esta escala. Entonces, esa mirilla externa de inicio la escalaremos a la mitad del tamaño. Pero además ahora, al mismo tiempo que la hacemos pequeña, mostraremos otra mirilla que será la mirilla zoom. Entonces esta siguiente instrucción es la misma que hemos visto antes en la diapositiva, la cual se encargaba de modificar el sizeDelta de lo que es la mirilla externa. Entonces el sizeDelta del recTransform de la mirilla, a través del IRB pasaremos del tamaño actual a escala zoom, teniendo en cuenta la velocidad zoom y multiplicando por timeDeltaTime para que sea independiente de la tasa de frames. Entonces esta parte de aquí se encarga de esa mirilla externa hacerla más pequeña y aquí en este if
lo que hacemos es cambiar el sprite de la mirilla, quitando esa mirilla externa y cambiándola por la mirilla zoom, que será otro sprite que tendremos adicional. Entonces, siempre y cuando la escala zoom en el eje X dividido por el size delta de X sea mayor a 0,9, es decir, siempre y cuando se haya llegado a una escala del 90% a la escala objetivo, esto implica que cuando estemos a un 90% de la escala objetivo, se ejecutará el código de dentro del if. Y a su vez, haremos el zoom de la cámara a través de Field of View. Entonces cogeremos el Field of View original de la cámara y lo ajustaremos a capacidad zoom. Entonces en principio pasaría de 60 a 30, como hemos mencionado antes. Y de nuevo también utilizamos velocidad zoom para que se realice esa interpolación entre el Field of View original y el Field of View objetivo. Pues por ello utilizamos LIRP para ver esa suavidad en el cambio del Field of View. Entonces esto lo tendríamos en el if y luego en el else entraríamos siempre y cuando no mantengamos pulsado el botón derecho del ratón. Entonces en el momento que lo soltemos, si el zoom está activo, esto lo incluimos para únicamente modificar la variable una vez, entonces zoom activo lo ponemos a false, quitamos la mirilla zoom y establecemos la mirilla normal, la que estaba en cruz. Entonces esto se ejecutará la primera vez que detectemos que hemos soltado el botón derecho del ratón, pero luego tendríamos estas dos instrucciones. La primera nos devolvería al Field of View original, por ello aquí le ponemos un 60, este sería el Field of View actual, que si venimos de hacer zoom es un 30, y este sería el objetivo. Y de nuevo haciendo uso de velocidad zoom y time delta time. Aquí no me gusta cómo queda este 60 y de hecho ahora, al final del vídeo, utilizaremos un tipo enumerado para tener distintas escalas de zoom en la mirilla. Pero bueno, ahora de momento lo vamos a dejar así para esta primera versión y con ello pues devolveríamos el Field of View a su valor original y luego además esta parte es la que se encarga de devolver la escala de la mirilla normal a su escala también original. De nuevo a través del LIRP cogeremos la escala actual de esa mirilla, que realmente es la mirilla externa, esa que tiene forma de cruz, y la devolveríamos a su escala original, de nuevo, a través de velocidad zoom multiplicado por time delta time. Entonces, de hecho, si ahora lo guardamos y volvemos a Unity, ahora en el mini shooter tendríamos la mirilla normal y la mirilla zoom. Esta mirilla es la cruz, en principio está únicamente habilitada, la mirilla normal, y luego mirilla zoom es esta otra mirilla. Entonces lo que haremos es alternar entre una y la otra cuando hagamos zoom. En principio está deshabilitada, pero luego por código, como habéis podido comprobar, pues cuando mantengamos pulsado el botón derecho, se aplicará esa otra mirilla y además se modificará el Field of View. Es importante tener enlazadas esas dos mirillas del mini shooter con los objetos de la UI. Esta sería la mirilla normal y esta la mirilla zoom, ya que por código estamos habilitando o deshabilitando tanto mirilla como mirilla zoom. Entonces ahora si lo ejecutamos, si pulsamos el botón derecho, fijaros cómo hace ese zoom. Primero la mirilla externa se hace un poco más pequeña y cuando llega al 90% del tamaño ya cambia la otra. Y aparte también hace el efecto del Field of View la cámara. De hecho, si por ejemplo nos vamos aquí bastante más lejos, ahora se puede apreciar mejor ese zoom. E incluso si en capacidad zoom se lo bajáramos mucho, a 10, fijaos ahora la cantidad de zoom que hace. Esto depende del Field of View. Y lo bueno de hacerlo de esta forma es que aunque estemos en contacto o muy cerca de algún GameObject, ese Field of View al final no atraviesa lo que es el GameObject, porque la cámara no se mueve del sitio. De hecho, si lo hubiéramos hecho con la posición de la cámara, tendríamos ese problema. Por ello, mucho mejor hacerlo con el Field of View. Ahora, por ejemplo, desde aquí podría apuntar e incluso sería capaz de matarlos desde muy lejos. Desde aquí me costaría más, aunque esto depende también de la fuerza del retroceso, ya que si se la aumento, ese retroceso, pues al final también mueve mucho más la cámara. Podría incluso llegar a matarlo, pero es más difícil. De aquí desde lejos, pues me cuesta bastante más. E incluso lo podría poner la fuerza de retroceso a 1, capacidad zoom ponerla a 1, que sería enorme, pero claro, ahora debería tener cuidado con la sensibilidad, porque apenas lo muevo, se mueve muchísimo. Pero incluso desde aquí lo podría llegar a matar, teniendo en cuenta la fuerza de retroceso actual.
Por ejemplo, la pongo a 3. Desde aquí de tan lejos es muy difícil poder matar a algún enemigo. Capacidad zoom la podría poner, por ejemplo, a 20. Y además también podríamos la velocidad de zoom disminuirla, por ejemplo, a 5. Y podríamos comprobar que ese zoom se hace mucho más lento. Vamos a dejarlo, por ejemplo, a 10. Entonces esto ya sería configurarlo según la velocidad que queráis en el zoom. Yo, por ejemplo, a 20 me gusta cómo queda. Y así, por ejemplo, le bajáramos la fuerza de retroceso al arma, pues aunque estuviéramos muy lejos sería muy fácil matar a los enemigos. Incluso podríamos subir por aquí arriba. Y desde aquí podríamos incluso matarlos. Entonces aquí, como no es muy práctico utilizar capacidad zoom con el valor del field of view, lo que podríamos hacer es crear un tipo enumerado. Entonces podríamos ir al mini shooter y crear aquí un tipo enumerado llamado capacidad zoom. Y podríamos indicarle normal, x1, x2, x3 y, por ejemplo, max. Y asignarle pues una serie de valores. El normal es el field of view a 60, luego podríamos ponerle por 1 el field of view a 30, el por 2 a 20, el por 3 a 10 y finalmente el max a 5. Entonces, capacidad zoom en vez de ser un float sería un tipo enumerado llamado capacidad zoom. E incluso en vez de poner normal, podríamos poner sin zoom, aquí podríamos poner por 2 y por 3. Entonces sería por 6 realmente y finalmente max lo vamos a poner a 5. Entonces ahora en mirilla mini shooter, para hacer el zoom respecto al field of view, podríamos reutilizar mini shooter instant capacidad zoom. Sin embargo, aquí en el 60 sí que deberíamos hacer pues capacidad zoom punto sin zoom. Y como no puede hacer ese casting a float, pues se lo vamos a indicar de forma explícita. Entonces aquí le debería indicar que el tipo es de tipo capacidad zoom. Ya claro, me devuelve este error y le debo indicar pues de nuevo el casting de forma explícita para que me lo pase a float. Entonces ahora si volvemos a Unity, ahora en el mini shooter, en capacidad zoom, le podemos indicar el tipo de zoom. Por ejemplo, que la capacidad de zoom sea por 2. Entonces ahora si lo ejecutamos, al hacer clic con el botón derecho, se hace ese zoom teniendo en cuenta que es un zoom por 2. Si por ejemplo ahora le ponemos por 3, ese zoom es más grande. Si le ponemos por 6, sería mucho más grande. Y finalmente, si se lo ponemos a max, pues ya sería el máximo zoom posible. Si le ponemos sin zoom, pues ahora cambia de mirilla, pero no hace zoom. Entonces sería por 2. Por ejemplo, podríamos poner de nuevo por 6. Y teniendo en cuenta que a más zoom, pues más se va a notar lo que es el retroceso del arma. Ahora, por ejemplo, como tenemos muy poca fuerza de retroceso, pues no lo notamos. Pero si hacemos un por 6 y lo acercamos mucho, al mantener pulsado el botón, se nos desvía mucho más el arma. Si la bajamos ahora, pues a 1, pues aunque estemos lejos, no se desvía tanto. Voy a bajárselo, por ejemplo, a por 2. Entonces, dependiendo del tipo de arma, más adelante pues podremos configurar la capacidad de zoom. De hecho, tal y como he mencionado ya antes, si tuviéramos un rifle de francotirador, pues debería tener mucho zoom y aparte mucha fuerza de retroceso y la velocidad de retorno debería ser pequeña. Me queda un enemigo por eliminar. A ver. Por ejemplo, de nuevo me voy a subir arriba.
Y además, para terminar, vamos a crear una mirilla adicional, por ejemplo, de francotirador. Entonces, para conseguir esto, lo que deberíamos crear es un sprite que tenga justo las dimensiones que tenemos por defecto en el canvas. De hecho, como vimos ya, si vamos al canvas de la UI, le indicamos que teníamos como resolución de referencia 1920 por 1080 y a partir de ahí que se escale, teniendo en cuenta este Screen Match Mode a Shrink. Que lo que hacía era, siempre y cuando la proporción de pantalla fuera más estrecha, no cambiar el tamaño de lo que son los iconos de la UI. Si lo hiciera mucho más ancho, pues sí que se hacen más grandes. Pero al hacer esa proporción más estrecha, pues al final lo único que hacía era desplazarlos. Entonces ahora, por ejemplo, vamos a ponerla Full HD y crearemos una mirilla con esa resolución en concreto. Y de hecho vamos a ir aquí para que podáis ver cómo hacerlo. Entonces deberíais crear una nueva imagen de 1920 por 1080 y una vez la tengáis, yo por ejemplo voy a abrir como capas la imagen de las mirillas que descargamos previamente y me quedaré por ejemplo con esta mirilla de arriba a la izquierda. Entonces podría eliminar las otras mirillas con la herramienta de selección y la tecla suprimir y luego sobre esta capa indicarle recortar al contenido. Dejaremos de seleccionarlo todo. Y ahora con la herramienta de alineación seleccionaremos la imagen y la pondremos al centro tanto en horizontal como en vertical. Entonces ahora lo siguiente sería todo lo que no es la mirilla ponerlo así prácticamente negro para que cuando pongamos la mirilla de francotirador únicamente podamos ver a través de la parte central. Entonces esto lo podríamos hacer de la siguiente forma. Esta capa debería ser del tamaño de la imagen, entonces para ello botón derecho, capa tamaño de la imagen y ahora con la herramienta de selección de varita, por ejemplo, seleccionaríamos el fondo. Entonces además, para no tener problemas con el borde, la selección la voy a agrandar, por ejemplo, en 5 píxeles, para tener seleccionado todo el fondo y aparte un trozo de lo que es el círculo central y así, al apurar la selección, no tener problemas y que se me quede algún píxel así transparente. Entonces ahora lo siguiente sería crear una capa nueva y arrastrar el color negro para indicarle que todo ese fondo sea negro. A partir de ahí ya podría jugar luego con la transparencia que queramos que tenga esa mira de francotirador. Si yo, por ejemplo, se lo pongo al 90%, se vería así. Si lo pongo al 80%, entonces yo, por ejemplo, la voy a dejar al 90% y ahora ya la podríamos exportar. De modo que cuando hagamos zoom se aplicará esta mirilla. Entonces haríamos archivo, exportar como, le llamaríamos mirilla Full HD tipo 1 y la incluiríamos en la carpeta sprites del tema 1. Haríamos clic en exportar y ahora lo siguiente sería mirilla zoom, cambiarle el sprite, indicándole ese sprite que acabamos de crear, mirilla francotirador Full HD tipo 1. Entonces con ello lo que vamos a conseguir ahora es que simplemente con ese cambio, cuando hagamos clic con el botón derecho se aplique esa otra mirilla. ¿Qué sucede ahora? Pues que esa mirilla es mucho más pequeña porque el tamaño lo tengo aplicado con la mirilla anterior. Entonces, para que quede exactamente acoplada a mi resolución, deberíamos ir a mirilla zoom, de momento la podríamos habilitar para ver cómo queda, e indicarle set native size. Con ello, cuando hagamos zoom, se aplicará tal y como la podéis ver ahora. Entonces, lo deshabilitaremos y ahora al ejecutarlo, siempre y cuando hagamos zoom, se aplica esa otra mirilla. E incluso ahora, si tuviéramos la capacidad de zoom mucho más alta, pues quedaría mucho mejor y seguiría funcionando sin ningún problema. Si por ejemplo esta mirilla no nos gusta tan grande, pues en el sprite la deberíamos configurar más pequeña. Como podéis ver, pues funciona perfectamente. E incluso si le ponemos al máximo, esto simularía lo que es un rifle de francotirador, por ello deberíamos poner mucha fuerza de retroceso, por ejemplo a 50. Entonces siempre y cuando disparemos, se me ha ido muy lejos. 50 puede ser un poco exagerado, pero podríamos ponerle 20. Entonces cada vez que disparemos una vez, lo que es la mirilla se va muy lejos. De hecho, si disparamos sin apuntar, se puede apreciar mejor pues, ese retroceso. En cambio, si le ponemos la fuerza a 2, pues ahora no tendríamos ese problema. De esto ya más adelante, dependiendo del tipo de arma, pues configuraremos cada uno de estos atributos. Entonces, si por ejemplo quisiéramos la mirilla más pequeña, pues la haríamos más pequeña, con control y la herramienta de escalado, la escalaríamos,
De nuevo, capa, tamaño de la imagen, seleccionaríamos el fondo, agrandaríamos 3 píxeles, por ejemplo, crearíamos una nueva capa, arrastraríamos sobre esa nueva capa el fondo que tenemos seleccionado, de nuevo lo pondríamos a 90 o a la transparencia que queramos y lo podríamos exportar como mirilla Full HD tipo 2. Exportaríamos y ahora, por ejemplo, mirilla zoom sería... Ahora no me aparece y es que antes había aplicado previamente lo que era la textura. Entonces deberíamos ir al proyecto y en tema 2. Entonces aquí realmente lo he metido en la carpeta Scripts, no en la carpeta Sprites. Las voy a coger las dos, las cortaré y las pondré aquí en la carpeta Sprites. Y esta realmente es la que tenía previamente cuando había hecho una prueba. Entonces la voy a quitar y estas dos las voy a poner como tipo Sprite 2D Anjui. La aplicaremos y aquí, como podéis ver, esta tiene la mirilla más grande y esta más pequeña. Entonces, si en mirilla zoom seleccionamos, por ejemplo, esta grande, al ejecutarlo tendría esta mirilla, pero si, por ejemplo, le pongo mirilla 2, ahora ese punto central es más pequeño. Y aquí realmente sería independiente de la resolución de pantalla, ya que, como hemos dicho antes, aunque la escalemos, al final se adapta según la resolución base que le hemos configurado, que es Full HD. E incluso podríamos tener cualquiera de las otras mirillas, teniendo en cuenta ahora, claro, que el tamaño en este caso es mucho más grande. Entonces, una vez configuremos las distintas armas, cada una tendría pues su propia mirilla normal, su propia mirilla de zoom con sus escalas correspondientes. De hecho, esta mirilla zoom en principio la tenía a 200 por 200 y funcionaba perfectamente. Incluso en el mini shooter ahora podríamos ponerle el zoom a por 6 y lo podría tener también con esta mirilla y funcionaría sin ningún problema. Entonces, si quisiera la otra mirilla, pues iría a mirilla zoom y le pondría la de francotirador con el set native size y ya podría utilizar la otra. Voy a poner, por ejemplo, la misma de antes, la pondré a 200 por 200 y la puedo utilizar perfectamente, también de muy lejos, y funciona sin ningún problema. Y nada, con esto terminamos ya con el vídeo.